viendo cómo su maestro, como el Mesías, el guiador, el Salvador, delante de sus ojos, allí estaban viendo cómo él era maltratado, cómo él allí, ¿no es cierto?, era de una manera burlado. Dice que allí la Escritura, en el libro de Isaías, que no parecía hermoso por causa de tantos golpes, de tanto maltrato. La hermosura había sido desfigurada, dice, por los hombres. Y como escondimos, dice, nuestro rostro de él. Los discípulos de aquel momento, quizás ese momento no miraban y miraban para otro lado, por decirlo de esta manera, por ver, ¿no es cierto?, cómo sufría su Salvador. Dice la Escritura que fue llevado a un lugar, al Gólgota, un lugar de la calavera, un lugar de un basurero. Y allí fue levantado el Señor en esa cruz. Allí clavaron, ¿no es cierto?, al Señor, lo levantaron y todo un pueblo estaba mirando lo que estaba aconteciendo. Algunos le gritaban: si tú eres realmente el Cristo, sálvate a tú mismo. O dile a tu Padre que te baje de esa cruz. Pero él aún así no decía nada. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra con un plan, con un propósito. Cuando allí el Señor Jesús y todos los que le miraban, estaba colgado en esa cruz, ya derramando esa sangre tan preciosa, tan divina, que todavía esa sangre tiene poder para limpiar el pecado del mundo. Vino alguien allí y con una lanza clavó en su costado. Dice la Escritura que salió sangre y agua. Esto habla de los que saben que es cuando un hombre ya larga agua, quiere decir que ya se vació. Y esto hizo Jesús por nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre por amor a los pecadores, el cual yo soy el primero. Por amor a las almas perdidas, por amor al que se rebela, por amor del borracho, por amor del ladrón, por amor, ¿no es cierto?, de aquellos que le dieron la espalda a Dios, pero allí por amor Jesús se estaba derramando, se estaba vaciando por amor a cada uno. Y en esta mañana celebramos esa muerte también de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Cuando Jesús allí moría en la cruz, todos sus discípulos le miraban y muchos de ellos comenzaron a entrar en un momento difícil de su vida. ¿Por qué? Porque su maestro había sido quitado. Tal es así que los 11 discípulos en ese momento, sabiendo que todos los que seguían a Jesús eran allí, ¿no es cierto?, maltratados más tarde por causa, ¿no es cierto?, de la oposición en ese momento por los fariseos, los escribas, estos discípulos se escondieron por miedo del mundo de aquel entonces. Estaban escondidos, estaban allí en una incertidumbre, en un dolor, porque no sabían qué es lo que iba a pasar con ellos. Y dice la Escritura que allí ellos estaban, en el libro de Juan, ellos estaban cerrados y bien cerradas estaban las puertas, y allí estaban ellos metidos en un lugar, ¿no es cierto?, allí en un círculo, se puede decir, de dolor, de desesperanza, de no saber qué hacer, de incertidumbre, un dolor, ¿no es cierto? Ellos estaban encerrados, inmersos en un lugar donde todo era oscuro para ellos. Y dice la palabra del Señor que Cristo fue puesto en una tumba. Pero como la Escritura y la palabra de Dios se cumple, al tercer día, unas mujeres, de las cuales eran seguidoras del Señor Jesús, habían preparado de antemano especies aromáticas. Era una costumbre de aquel entonces preparar esto para derramarlo sobre los difuntos. Quiere decir que estas mujeres estaban preparando algo y se habían olvidado de que Jesús iba a sufrir, pero que al tercer día iba a ser levantado entre los muertos. ¿Me va entendiendo? Estas mujeres fueron al sepulcro y en otro del Evangelio dice: ¿quién nos removerá la piedra? Ellas vivían, ¿no es cierto?, se puede decir, desde la muerte de Jesús, del sufrimiento, perdón, y desde la muerte, y hasta pensaron, ¿quién les iba a remover la piedra? En todo momento, ellas que habían visto a un Jesús que sanaba, ellas que habían oído las palabras poderosas de Jesús, ellas que habían visto ver a Lázaro salir de la tumba, ellas que habían visto allí cuando Jesús tocó el féretro de aquella madre que tenía un único hijo, y ese se levantó allí de esa tumba, ver a Jesús hacer milagros extraordinarios, hablar con palabras de amor hacia la humanidad. Estas mujeres no se acordaron, no entendieron de lo que Él estaba diciendo. Él les enseñaba, como dijo el ángel en esta expresión, cuando les dijo: acordaos
de que Cristo venía a padecer por hombres pecadores, iba a morir en una cruz, pero al tercer día iba a ser levantado entre los muertos. ¿Qué les pasó a estos discípulos? ¿Qué les pasó a esta gente que se olvidaron en esa situación de que Cristo vieron todo esto, pero se olvidaron de que Cristo iba a resucitar? Mire, querido, cuando hay dolor, cuando hay angustia en el corazón, cuando hay desesperanza, nos saca de nuestro eje. Nos olvidamos de muchas cosas. Cuando tenemos problemas nos olvidamos de las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos centralizados en una situación, algo que marcó nuestra vida. Estos hombres y mujeres de aquel entonces habían olvidado las palabras del Señor. Se acordaron, sí, de la manera que padeció. Se acordaron, sí, de cómo iba a morir, pero se olvidaron de que Cristo iba a ser levantado al tercer día con poder y gran gloria. ¿Cuántos dicen amén? Se olvidaron. Se olvidaron. Y así hoy por hoy vivimos en una nación que se ha olvidado de que Cristo murió en una cruz, pero que al tercer día ha resucitado. Cristo vive. No te olvides, amigo, amiga. Hay esperanza. Cristo no quedó en la cruz, sino que Cristo vive. No te olvides que Jesús vive. Este Jesús vive. Y como decía hace un momento, si yo hoy salgo a las calles de Carlos Paz, esta ciudad, este barrio, preguntando por casa, ¿creen en Jesús? Y sin duda me van a decir, sí creo en Jesús. ¿Saben quién es Jesús? Sí sé quién es Jesús. Y hasta a veces decimos, amamos a Jesús. Pero tenemos un Cristo de recuerdos y no un Cristo que es vivo. Un Cristo que transforma. Decimos creer en Jesús. Yo he escuchado y andado como andamos viajando por todos lados y vemos, ¿no es cierto?, personas que declaran conocer a Jesús, pero siguen viviendo en pecado, siguen viviendo en el vicio, siguen viviendo en el adulterio, siguen viviendo en fornicación, siguen renegando de este Dios y dicen conocer a Jesús. Quiere decir esto, que todavía no han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Por qué digo esto? Cuando estas mujeres tenían esa mente, y se puede decir de esta manera, mente del segundo día, mente así, ¿no es cierto?, del pasado, vivían de ese momento. Cuando estas mujeres fueron con las especies allá a la tumba, iban caminando las dos y hablando entre sí diciendo, ¿quién nos va a remover la piedra? En otro de los evangelios, ellas estaban pensando en la imposibilidad, en las limitaciones, y estaban pensando, ¿no es cierto?, en el proceso que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque estaban tan cegadas por el dolor, estaban así tan cegadas por la angustia que ellas estaban viviendo, que no podían ver que Jesús iba a resucitar. Cuando ellas fueron con todo esto, con una mente, como digo, yo digo siempre, ¿no?, una mente de segundo día. Una mente de segundo día. Porque cuando ellas se acercaron y así vieron la tumba vacía, se comenzaron a llegar y había allí un ser celestial, un ángel de Dios. Cuando ellas vieron la piedra corrida, la tumba vacía y el primer encuentro sobrenatural, la primera señal, se puede decir, de esta victoria rotunda sobre Satanás y el mismo infierno, cuando ellas vieron ese ángel diciéndole, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado, su tumba está vacía, Él no está aquí, Él va delante de vosotros, Él está allí esperando, Él está preparando algo para vosotros. Vayan y díganle a sus compañeros que Él no está aquí, que Él ha resucitado. ¿Qué pasó con estas mujeres? ¿Qué pasó con estas mujeres? Cuando tuvieron ese encuentro, que ellas vieron esos ángeles, ahí comenzaron a entrar los primeros hombres o primera mujer al tercer día de Dios. Comenzaron a entrar en una etapa sobrenatural, comenzaron a entrar en una etapa de gloria, de bendición. Fueron las primeras mujeres que entraron en el tercer día de Dios. El tercer día de Dios me habla un tiempo de bendición, un tiempo de libertad, un tiempo de prosperidad, un tiempo de cielos abiertos, un tiempo donde los milagros acontecen, un tiempo donde el pecador, cuando se arrepiente y se entrega su vida a Cristo, los cielos se abren de una manera sobrenatural, porque Jesucristo es la puerta de la salvación y Él es el único que puede, aleluya, salvar, limpiar, restaurar tu vida y puedas volver a tener una relación con el Dios de los cielos. Entra el tercer día de Dios, no te quedes en el segundo día, entra el tercer día de Dios, porque ahí hay salud, ahí hay vida, hay sanidad, hay libertad en el tercer día de Dios. Y a su nombre, ahora sí, denle un fuerte aplauso. Gloria a Dios.
Oseas, capítulo 6, verso 3. Que Él nos resucitará al tercer día. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Me va entendiendo? Nos resucitará al tercer día, a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos resucitará a todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero al tercer día que resucitó Jesús, nos dio vida, nos dio así salvación, nos dio la oportunidad de poder entrar en este tercer día poderoso de Dios. Amén. Por eso digo esta pregunta: ¿en qué día estás tú? Porque a veces no creemos que Jesús vive. Ay, ¿qué hago con esto? Ay, ¿qué voy a hacer con lo otro? Ay, sí, Jesucito me ayuda. Jesús está vivo y está siempre con nosotros. Y si hay alguna necesidad, alguna atadura, algo que te molesta, hay un Cristo que todavía es libertador, es poderoso. Si pudo vencer el infierno, si pudo vencer los principados y las potestades, ¿sabe lo que puede ser una atadura, una enfermedad? No es nada para Él, porque Él ha vencido y todas las cosas fue entregada en sus manos para darnos a nosotros y ser vencedores a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y todas las cosas nos ha entregado Él en nuestras manos. ¿Cuánto dicen amén? Señor, danos una mente del tercer día, danos una mente de victoria, danos una mente de conquista, de autoridad, danos esa mente. No queremos estar en el segundo día. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia, ya para ir terminando, que cuando allí estas mujeres volvieron, y volvieron con alegría, ya la angustia no estaba. ¿Por qué? Porque se encontraron con una tumba vacía y dijeron: ¿te acordás? Él nos habló, viste, cuando andaba con nosotros, dijo que iba a padecer por hombre, que iba a morir en la cruz, pero también nos olvidamos que al tercer día Él no iba a estar en esa tumba. Aleluya. Y fueron estas mujeres y allí llegaron: muchachos, Pedro, Juan, Jacobo, ¿qué pasa? Fuimos a la tumba de Jesús. ¿Y qué fueron a hacer ahí? No está allí. Él vive. Están locas. Están locas. Si nosotros le vimos morir, si nosotros vimos cuando le clavaron la lanza en su costado, se están burlando ustedes de nosotros. Se están burlando. Es mentira. Pedro estaba allí también junto a los discípulos, y donde ellos quizás hablaban y cavilaban en sus corazones. Y Pedro dice: para, ¿qué estás diciendo, María? Sí, Pedro, ¿sabe una cosa? Jesús no está en la tumba. ¿Se acuerdan cuando Él nos dijo cuando iba a morir, de qué manera y que iba a resucitar? Pedro, el cual estaba en ese círculo de derrota, de tristeza, de angustia, de incertidumbre, dijo: esto no es para mí. Y dice la Biblia que levantándose, salió de ese lugar, salió del segundo día, salió del lugar de la desesperación, de la angustia, y levantándose fue al sepulcro donde inició el tercer día y victorioso de Dios. Cuando Pedro fue a ese lugar, se encontró con una tumba vacía, y dice la Biblia, no lo dice cualquier hombre, lo dice la Biblia, que cuando Pedro salió de ahí, volvió a su hogar maravillándose. Ya no era el mismo Pedro de la angustia, ya no era el mismo Pedro del dolor, de la incertidumbre, era un Pedro con fe, era un Pedro que salió maravillado diciendo: es verdad, Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive. Ciudad de Carlos Paz, Jesús vive, 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 vive. Porque sigue sufriendo, no te hagan ningún mal, porque Cristo vive. Él está en nuestro medio. Y esto es lo que nosotros predicamos: a un Cristo de poder. No te quedes en el segundo día, entra el tercer día de Dios. Entra el tercer día de Dios. Iglesia siempre ha estado en el tercer día. Cuando está hablando de nueva etapa, yo digo esto y no soy profeta, pero sí sé que están entrando en una etapa, esa etapa de gloria, esa etapa del tercer día de gloria, de cielos abiertos, días de bendición, días de multiplicación, días de asombro en lo natural, días donde hemos de ver que Dios va a hacer cosas maravillosas. Lo declaramos y, como decía el pastor, estamos haciendo historia. Amén. Y usted se va a recordar. ¿Te acordás cuando hace mucho tiempo, de alguno, hicimos la primera reunión en el templo? ¿Y de qué se habló? De Jesucristo. ¿Y de qué se habló?
de alguien que murió del pasado. ¿Pero de qué se habló? De un presente, que Jesucristo está vivo. Esta obra comienza a vivir un presente, una etapa de bendición, una etapa de gloria, de cielos abiertos, más todavía, porque salieron de un pasado, entran a un futuro glorioso, bendecido, porque Dios está en este lugar. ¿Cuánto dicen amén? Ahora tienen un fuerte aplauso al Señor. Somos gente del tercer día de Dios. Somos gente del tercer día de Dios. No somos gente del pasado, sino del presente, hacia un futuro de gloria, de bendición, de libertad, de conquista, en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Amén. Esto era lo que quería decir. Esto lo hablo de acá adentro. Porque cuando nosotros no conocíamos a Jesús, yo vivía en el segundo día y decía conocer a Jesús. Sí, yo conozco a Jesús, ese que está allá arriba. Pero vivía en el pecado, en la angustia, en la tristeza, en la amargura. Pero el día que pude salir de ese vicio, del dolor, de la tristeza, de la amargura y del pecado, y me pude levantar por la gracia de Dios y correr a los pies de Cristo resucitado, hoy puedo decir, vivo el tercer día de Dios. Y el tercer día de Dios nunca se termina. Nunca se termina, nunca se termina, nunca se termina, porque Cristo es eterno, porque la salvación es eterna, porque Dios es eterno. Cuando dice gloria a Dios, nunca se termina la bendición, nunca se termina la salud, nunca se termina la esperanza y la confianza, porque Jesucristo es la esperanza de gloria para todo hombre que puede creer en Él. Fuerte el aplauso a Jesús. ¡Aleluya! En esta mañana preciosa de victoria queremos orar. ¿Cuánto quiere orar esta mañana? Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y yo sé que quizás hay necesidades, pero en esta oración de fe, primero pido permiso a la sierva del Señor, el ministerio de este lugar. Yo tengo carga por este lugar, carga por los vecinos, porque nosotros estamos trabajando. Yo estaba parado en esa esquina llenando las columnas, haciendo cosas con mi amado hermano, y miraba el tremendo paisaje que tenemos. Tremendo paisaje, qué tremendo, Señor. Y miraba las casitas allá atrás, hacia arriba, y digo, Dios, tienes tanto poder que me gustaría ir, decía yo, aquí hay unas casas que ya por allá atrás. Y el otro día me dice la hermana, vamos a hacer una visita. Vamos, le digo, ¿dónde me llevaron? Allá atrás, atrás de un cerro, arriba de la primera casa. Y desde ahí con la hermana, ¿cierto, hermano? Nos paramos y vimos esta ciudad, Carlos Paz, tan preciosa. Y digo yo, qué lindo poder vivir en un lugar así, para cada mañana levantarme y bendecir con mis manos así en lo alto, porque somos del tercer día, hay bendición en nuestras manos. Hay bendición en nuestras manos. Y bendecir a esta ciudad. Y de ahí quedé con una carga en mi corazón. Yo quiero que oremos juntos como iglesia. Y que podamos bendecir hacia los 4 puntos de esta tierra. Porque desde aquí, que hay eternidad de Dios, que hay tercer día de Dios, de aquí sale bendición para los 4 vientos, para los 4 puntos cardinales de esta ciudad. Yo lo creo. Oramos en esta mañana. Amén. Oramos en esta mañana. Luego, si te necesitamos orar porque le duele el pie, porque no sé, le vamos a orar. Pero ahora vamos a orar por esto. Oramos. Comienza. Amén. Hay una presencia de Dios en este lugar tremenda. Oh, Dios. Bendice esta ciudad. Tan inmerecedor de semejante belleza. Tan inmerecedor de semejante acontecimiento. De entrar en el tercer día tuyo, Padre querido. En esta mañana, Dios mío, oramos, Dios, como iglesia, desde este lugar, desde el inicio de una nueva etapa. Oramos, Dios, rogando a este bendito Espíritu Santo, al maravilloso amigo, compañero Espíritu Santo, que sople como Él sopla, como viento recio, y recorra toda esta ciudad, que ninguno se escape, Señor. Recordamos esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Sí, Señor, creemos por la Carlos Paz bañada en la sangre del Cordero. Bañada en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudad redimida.
una ciudad poderosa, una provincia de Córdoba salvada, transformada, restaurada por la sangre del Cordero. Puedo ver en esta mañana ángeles que rodean toda esta ciudad. Yo lo creo en esta mañana. Yo lo creo en esta mañana. Y nuestros ojos de la fe en esta mañana nos hacen ver en la eternidad de Dios rodeada por ángeles de los cielos, donde las fuerzas negativas, las fuerzas de maldad, tinieblas y mismo infierno tendrán que huir en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos, la eternidad de Dios, el tercer día de Dios está en este lugar. Padre, bendecimos este barrio, bendecimos a cada vecino, Dios mío. Donde hay enfermos en los hogares, tócalos, oh Dios. Tócalos, oh Dios. Tócalos, oh Dios. Tócalos, oh Dios. Donde hay ataduras, Señor, tristeza, trae libertad, Dios. Libertad, 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 Señor. Donde hay confusión, trae, Dios mío, luz, luz, claridad, claridad a través del conocimiento y la revelación de tu palabra. Tenga fe, hermano, hagan fe, mueva sus manos. Apunte los 4 puntos de esta ciudad. Usted tiene autoridad, tiene poder, porque vive en la eternidad y el tercer día está en usted. Ore por los 4 puntos. Bendiga, bendiga, bendiga. Tiene la autoridad, tiene esa autoridad, porque esa autoridad nos fue delegada desde el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Nos ha delegado esa autoridad para bendecir. Bendiga, 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 bendiga. Sube la oración por las sierras. Sube la oración por las montañas. Sube en esta mañana. Sube en esta mañana. Esa oración de bendición, de libertad. Que la cual también es saeta de Jehová contra nuestros enemigos. Sube en esta mañana. Padre querido, en el nombre de Jesús, bendecimos esta ciudad. Y aún ruego en esta mañana por los que estamos aquí, Dios. Donde haya enfermedad, trae salud. Sana los cuerpos en esta mañana. Sana esos cuerpos, Dios mío. Sana esos cuerpos en el nombre de Jesús. Donde haya cosas estancadas, Dios, comienza a soltar las bendiciones, oh Dios. Tu pueblo está creciendo por cosas tremendas. Vas a soltar en esta mañana. Vas a soltar una respuesta clara. ¿Por qué? Porque estamos proclamando el tercer día de Dios. Día de bendición, de victoria. Día, Dios mío, de cielos abiertos. Señor, declaramos en este día un día glorioso, un día victorioso, un día de renuevo, un día de un inicio glorioso en el poderoso nombre de Jesús. Te alabamos, bendecimos y hecho está en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos en última oración? Todo aquello que tenga una necesidad física, hacer esta mañana. Si viene algún enfermo, pase. Vamos a orar. ¿Hay alguien aquí que esté en esta situación? ¿Hay alguien? Usted pase en la cámara. ¿Hay alguien más en esta mañana? ¿Hay alguien más en esta mañana? ¿Hay alguien más que en esta mañana está creyendo por algún juicio que está detenido? ¿Hay alguien aquí? Cuando venía bajando la escalera, el Espíritu Santo me dijo que hablara